Buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y hoy quiero comenzar con lo que es una lectura bíblica. Para ello, nosotros parte de este programa, ¿verdad? Es que sí, hay gente que conoce que es una Biblia, sabe cómo identificarla, pero desde el cero, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, lo voy a explicar para aquellas personas que son nuevas y que no conocen los puntos de una Biblia, ¿verdad? Para identificar ciertos aspectos o simplemente algunos la han escuchado, pero o la incluso la tienen, pero nunca la han entendido muy bien los términos, se confunden qué es un versículo, qué es un capítulo, etcétera, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar explicándoles esa parte, ¿verdad? Para eso, les voy a mostrar acá en pantalla básicamente lo que es una Biblia y las partes que la forman. ¿Ok? Tenemos acá lo que es el libro, ¿verdad? El nombre del libro, que cuando hablamos del del libro no estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? La Biblia está dividida o subdividida en varios libros. Normalmente se tratan de acomodar cronológicamente. En algunos casos muy puntuales y específicos no lo están, pero hay una razón por la cual no lo están. Entonces, la Biblia tiene sus libros, ¿verdad? Está dividida entre sus libros y vamos a ver que está dividida también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora explicamos a qué nos referimos cuando hablamos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok. Yo quiero mencionarles que sí es importante siempre tener, ojalá, su Biblia física, ujú, y siempre apoyarse con la digital o si tienen más de una, perfecto. Porque a veces las palabras, la Biblia más común que vamos a encontrar es la Reina Valera 1960. Tiene un lenguaje antiguo y a veces no se entiende. Incluso gramaticalmente a veces puede verse, o sea, o sea, no se entiende la parte gramatical, ¿verdad? Uno diría, pero esto yo lo entendería si las palabras estuvieran al revés, ¿verdad? Pero no lo están. Entonces, siempre es bueno apoyarse con una versión más actual para poder entender lo que se está viendo. Ok, entonces, ya con eso, vamos a tener lo que es la Biblia, sus libros en el índice. Las Biblias siempre tienen el índice, entonces al principio, cuando usted está, está conociendo, aquí usted puede encontrar dónde se encuentran los libros y en las páginas en las que se encuentran los libros y están divididos por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es como se ve el índice, ¿verdad? Ok, y hablamos de los libros, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre lo vamos a encontrar en la parte superior. Y el número representa el capítulo de esa página en la que nos encontramos. Entonces, si vemos, hay varios números alrededor de la Biblia, pero vamos a ver que hay uno grande. Ese grande representa el capítulo de ese libro en particular. ¿Sí? Entonces, usted lo ve como una escalera. Vemos la Biblia está partida en dos, Antiguo, Nuevo Testamento, y cada uno tiene su libro. Cada libro tiene sus capítulos y cada libro tiene sus versículos. Entonces vamos de mayor a menor. Así es como se ve como escalonado y es más fácil de entenderlo. ¿Sí? Entonces, vemos que el capítulo pertenece al libro. Ujú. Y adicionalmente, cada capítulo tiene una cantidad de versículos que lo vamos a identificar con el número pequeño. Este numerito de acá y difiere o cambia según el capítulo. No todos los capítulos tienen
la misma cantidad de versículos, y no todos los libros tienen capítulos cortos o capítulos largos. Se va a encontrar en un libro que un capítulo tiene 25 versículos y el siguiente capítulo puede tener 62. Y usted dice, wow, qué diferencia, ¿verdad? Entonces, no hay como una regla específica que determine que los capítulos tienen que tener la misma cantidad de versículos. No funciona así, ¿verdad? Ahora, dentro de la Biblia y de los libros, nosotros vamos a encontrar una serie de títulos que nos van a ayudar a nosotros a identificar el relato o la historia que se está contando, ¿verdad? En este ejemplo, nosotros vamos a poder ver que hay varios. Si vemos y analizamos de arriba hacia abajo al 7, vamos a poder encontrar que en el 24 hay uno. Este dice, una mujer no judía confía en Dios. Luego, en esta serie de versículos, cuenta esa historia. Termina aquí y comienza el otro subtítulo que dice, Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Y continúan los versículos. Aquí el 31, que no se ve, quedó debajo del marco, pero ya hay 31, etcétera. Y aquí, el capítulo 8, hay otro versículo, otro título, y comienzan los versículos. ¿Ok? Entonces tenemos nuevamente la Biblia dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Cada testamento tiene sus libros. Dentro del libro está cada capítulo. Dentro del capítulo están los versículos. Y vamos a encontrar los subtítulos que nos ayudan a identificar las historias. ¿Sí? Así es como uno dice, en este caso, si estamos viendo la pantalla, dice Marcos 7, capítulo 24. Y entonces ya usted sabe que es una mujer no judía confía en Dios. ¿Ven qué fácil? Así es como el orden cronológico. Y si no lo entiende ahorita, ni se preocupe. Naturalmente, conforme uno vaya aprendiendo y leyendo, ahí va a ir surgiendo la forma en la que uno lo usa. Es más importante a veces saber cómo se utiliza que saberse si es capítulo o versículo, ya ni me acuerdo. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros lo vemos. Igual si yo digo, cuando uno estamos buscando algo en la Biblia, uno dice, para la gente nueva, uno debería decir Antiguo, Nuevo Testamento. En este caso que estamos en Marcos, busquemos en el Nuevo Testamento el libro de Marcos, el capítulo 7, el versículo 30, la historia de que Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Y así es como se identifica. Ahora van a tener en las Biblias siempre, la gran mayoría, si no es que todas, va a tener esto, referencias o concordancias. Las referencias son historias o versículos o las concordancias que se mencionan en otros libros, ¿verdad? Y esto se da mucho en los evangelios. A veces en los evangelios se menciona algo que se dijo en un libro antiguo. Y entonces ahí va a decir, la frase va a tener un asterisco, puede estar identificado por un número muy chiquitico en otro color y abajo va a decir qué simboliza ese asterisco o ese número. Entonces, esas son las referencias o concordancias. Ve, por ejemplo, aquí se alcanza a ver que en el 31, versículo 7, 31, hay un pequeño numerito 5 acá, donde comienza el versículo 32, y entonces uno dice, ¿qué significará eso? Abajo está. Y dice Decápolis. Hace nota en el 5:20, o sea, en el capítulo 5, versículo 20, y ahí explica que es Decápolis. ¿Sí? Esas son las referencias. En otros casos, otras Biblias dicen ofrecido a Dios, la palabra hebrea es Corbán, y da la explicación. Eh, Esas son las referencias, concordancias. Y al final de las Biblias normalmente uno encuentra un glosario de las palabras que significa X palabra como un diccionario.
A veces se encuentran mapas súper útiles. A algunas Biblias al inicio del libro. Ahora, las nuevas son muy comunes que hagan eso. Entonces, si nosotros vemos al inicio del libro, vamos a ver el autor, la fecha, el contexto histórico, el tiempo que abarca y una serie de quién lo escribió y una serie de información que va a ser muy útil para el aprendizaje. Eso en rasgos rápidos, simples. Eh, Nosotros usamos una Biblia que tenemos acá. Es en página web de Virtus, virtus4.men/Biblia. Y ahí podemos encontrar la Biblia en caso de que usted no cuente con una. ¿Ok? Genial. Ahora, así se vería, ¿verdad? Es esta versión que nosotros tenemos acá. Ahorita, como yo les mencioné, está abierta en la opción que se llama paralelo. Eso es para leer dos versiones a la vez o tener dos versiones disponibles. ¿Ven? Eh, Eso es básicamente. Aquí tenemos al lado izquierdo la Reina Valera y al lado derecho la Biblia de las Américas. Luego tenemos varias traducciones. Yo voy a dejar la Biblia de las Américas porque es la traducción más similar a la 1960, pero sin usando palabras un poco más simples para el entendimiento o para el lenguaje actual, básicamente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ahora sí, para entrar en lo que es la lectura, a mí siempre ustedes van a encontrar acá un menú. Normalmente si usted deja de moverse, el menú de arriba se escondió, pero si yo lo muevo, aquí aparece los diferentes modos, la versión, otros, ustedes pueden ver aquí otros tipos de beneficios que trae o ventajas que trae, ¿verdad? Uno puede marcar el versículo, lo puede subrayar de algún color, también lo puede compartir, puede hacer una nota, lo puede marcar, y lo marca, entonces él queda marcado y queda aquí en los versículos marcados. También están los subrayados y también aparecen las notas que usted haga. Y genial. Entonces, vamos a desmarcarlo y le damos aquí quitar. Buenísimo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están divididos simplemente por el hecho de que Jesucristo llegó a la tierra. Eso es lo que divide un libro del otro. Uno era antes de Cristo y uno es posterior a Cristo. Esa es la mayor diferencia que vamos a encontrar entre los libros. Yo personalmente siempre comienzo leyendo eh, los libros del Evangelio, en este caso Mateo, que es donde aparece la vida de Jesús. ¿Por qué no comienzo con Génesis? Porque si usted es una persona nueva, lo que a uno le interesa es conocer primero a Jesús antes que todo lo demás, porque así es como tiene sentido la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia está sostenida en Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué personaje debería leer yo primero? Definitivamente el perfecto, el que vino a la tierra y fue justo, no cometió pecado, nos salvó. Entonces, por él, a él debería yo conocer. Ya cuando lo conozca, puedo expandirme y conocer un poco más la historia del inicio, del final, de los demás personajes que aparecen en la Biblia y las historias, porque sí, son muy importantes. En Virtus vamos a ver lo que son los arquetipos y los arquetipos se basan en los personajes que aparecen en la Biblia, porque son personas que tuvieron vivencias que tal vez nosotros estamos atravesando en este momento y nos sentimos identificados, podemos ver cómo lo manejaron ellos, cómo enfrentaron sus problemas y así salieron adelante. Y yo puedo aplicar eso a mi vida, ¿verdad? Eso es lo que andamos nosotros buscando. Entonces, acá nosotros lo vamos a ver en el libro de Mateo 1.
con esa explicación, vamos a leer un par de capítulos para comenzar a tener acá la Biblia física abierta, pero voy a leer la virtual para no dejar de ver la pantalla y para ir todos juntos con ahí con la lectura que aparece. ¿Ok? Entonces dicen, el capítulo 1 tiene un título, Mateo 1, versículo 1, y es los antepasados de Jesús. Aquí se quiere ver la genealogía de Jesús. Esto es importante porque cuando Jesús vino a la tierra, ya en el pasado se había dicho de a dónde iba a venir el Salvador y por eso aquí la menciona. La menciona con fines de comprobar su veracidad. ¿Sí? Al principio, cuando uno no conoce la genealogía o por qué está la genealogía, no se da cuenta y dice, ¿por qué tanta gente que yo ni conozco? Está bien, pero ya ahora que sabemos, ya usted sabe que está aquí para que ustedes puedan traquear y decir, sí, él era el Mesías porque decía que el Mesías venía de este linaje, de esta persona, y aquí apareció. Entonces, comenzando, dice, el libro La generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Cómo es que se dice? Eh, un disclaimer, ¿no? Se me olvidó la palabra en español. Jacob es el hombre que luego se cambió el nombre. Dios le cambió el nombre a Israel. Israel tuvo sus hijos y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. ¿Sí? De ahí viene la tribu de Judá. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminabab, Aminabab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Raab, a Boz, de Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Huid a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquin y a Aquin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a marcar aquí. Aquí es muy importante porque si ustedes ven, todo comienza con Abraham. Eh, y Abraham obviamente es descendiente de Adán, ¿verdad? Entonces aquí se ve cómo se viene desde el patriarcado de los inicios de los tiempos, la descendencia y cómo se va uniendo hasta que va a nacer Cristo, ¿verdad? Por eso es que viene del linaje elegido. Y aquí dice, al final ya termina con José y María. ¿Sí? Ahora, continuamos leyendo. Más adelante, uno va a entender o va a conocer
historias de ciertas personas, personajes que aparecen en la Biblia, los libros antiguos. No todos, eso es importante, pero sí muchos y muchos de un peso muy importante, ¿verdad? El rey David, Oz, con Ruth, Obed. em, por acá teníamos al profeta, entre tantos nombres se me perdió, Ezequías, aquí está. eh, Etcétera. Tenemos a Josías, a Amón, tenemos la deportación de Babilonia, que eso es muy importante, ¿verdad? Y ahí vamos a ver libros como Daniel. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento, ahí vienen las historias de todos ellos, ¿verdad? Para que sepa que hay una relevancia del por qué y cómo esos hombres en el pasado también fueron personas sumamente importantes y que cumplieron un rol en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios. Entonces, ahora sí, ya habíamos quedado aquí, el llamado Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones también. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, o sea, no estaban casados, eso significa desposado, con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concedido por obra del Espíritu Santo. O sea, ella quedó embarazada de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, el Hijo de Dios no podía nacer de hombre, tenía que nacer de Dios, del Espíritu de Dios. Y la mujer lo concedía. ¿Por qué la mujer lo concedía? Porque también tenía que ser humano, ¿verdad? Entonces, esa era la parte. Un hombre no podía conceder porque iba a involucrar ambas partes, iba a involucrar hombre y mujer, por lo cual iba a ser humano, nada más. Pero si sacamos de la ecuación a uno, que es en este caso el Espíritu Santo, y ella concede a Jesucristo, entonces Jesús, que más adelante vamos a ver que fue Dios hecho hombre y renunció para venir a servir y a salvarnos, tenía que ser Dios y tenía que ser humano, los dos a la vez. Y así es como se crea eh, voy a llamarlo como híbrido, ¿verdad? Entre un humano y nuestra deidad. Ok, continuamos. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, porque en esa época una mujer que quedaba embarazada antes de que se casara se veía con malos ojos. De hecho, era muy mal visto. Y de hecho, nuestra sociedad no hace muchos años atrás era así. Eh, y en ciertas culturas incluso podría llevar a la muerte, ¿verdad? Dependiendo de la circunstancia. Pero mientras pensaba en eso, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? En algunas versiones lo vamos a ver como acá, y llamará su nombre Emanuel, y dice, traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos que si estás leyendo esta versión, es el simbolismo que Jesús está con nosotros. Emanuel, o lo que conocemos como Jesús. Vamos a ver, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo. Y aquí vamos a ver muchas referencias de profetas, eh,
de profetas de los libros antiguos, porque se profetizó, eso quiere decir que se declaró para el futuro X cosa y como Dios es un Dios soberano, se cumple. Entonces el profeta había dicho, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto se había dicho años atrás, décadas atrás, incluso cientos de años atrás. Y se está cumpliendo. En esa época ahí nadie entendía y la gente decía, ¿cómo una virgen va a concebir? Y Jesús aquí fue el resultado de esa concepción. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, o sea, María. Importante que José era una persona de un corazón obediente y que amaba a Dios, ¿verdad? Porque él sabía las circunstancias en las que estaban. De hecho, si ustedes notaron arriba, él iba a huir y dejarla porque no quería difamarla. O sea, él, vea, si usted, imagínese usted como hombre diciendo, bueno, y mi esposa, que no nos hemos casado, apareció embarazada. Y mi pensamiento es irme para no difamarla. O sea, José tenía un buen corazón. Pensaba en más allá de los demás y realmente amaba a María para pensar así. Entonces, él era un hombre justo y obediente a Dios, porque luego en el sueño Dios le ordena algo y él obedece. Y vean que ahorita es el inicio apenas, pero a José se le habla muchas veces y él era obediente. Y una vez, él hacía, era diligente también, porque obedecer, si usted obedece en el tiempo incorrecto, no sirvió de mucho. Hay que obedecer en el tiempo justo. Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí es cuando nació Jesús. En el versículo 25 termina el primer capítulo. Continuemos con el segundo. Dice el segundo. Vamos a ver. Los sabios. Entonces dice el capítulo 2, versículo 1 del libro de Mateo. Vean que cambió. Entonces dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, Jesús nació aquí, en Belén. Luego se fue a vivir a otros lugares, ¿verdad? Pero la gente ignoraba esto. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es otra profecía que se cumple, que decía que el Salvador iba a nacer en Belén. ¿Sí? En tiempos del rey Herodes. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, traducción de la palabra magos en las versiones originales no se refiere a magos como tal, se refiere a sabios o reyes, ¿verdad? Y si prestamos atención en este relato, se van a dar cuenta que no eran tres. Nunca dice el número. La gente lo asocia o pone el número de tres porque dan tres presentes. Y la gente dice, ah, bueno, uno por cada uno, pero no, en realidad nunca dice la cantidad. Y no viajaban solos, si era que eran varios. Eh, un sabio de esa época eh, o un rey viajaba por lo menos con 60 personas, que eran los sirvientes, campañas, armadores, viajaban con cuidadores de los animales, habían que alimentar los camellos, etcétera. O sea, viajaba con un equipo ahí gigantesco. Entonces, vemos que no, primero la palabra magos no está bien traducida, son sabios. Sabios es de las mejores traducciones. Y no viajaban solos, y no eran tres tampoco, ¿verdad? Siempre los ponen ahí como solitos. No, no, esta gente viajaba con una caravana gigantesca, o algo así como un circo casi, ¿verdad? Entonces,
unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y vean aquí que Jesús nace en Belén, ellos llegan a Jerusalén. Y quiero que noten eso porque luego lo vamos a ver. Entonces, Jesús nace en Belén y los sabios, aquí me cambió la letra más chiquitica. Los sabios llegan a Jerusalén. ¿Sí? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, se preocupó. Y toda Jerusalén con él. Oiga, todo el mundo dijo, ¿qué? ¿De qué? Porque llega una gente sumamente importante, un montón de gente con él, sirvientes, etcétera. Y la gente dice, ¿y qué es esto? Y llegan a ellos llegan diciendo, venimos a buscar al rey, no a Herodes, al rey que ha nacido, al rey de los judíos. Y entonces los judíos dicen, ¿cómo? Hay un rey. Y iba en contra de todo esto, ¿verdad? Entonces reunieron a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el rey. Vea que astuto es la palabra de Herodes. Reúne a la gente que sabe y le dice dónde ha de nacer el rey, el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Mm? Y esto es bueno. Si ustedes en algún momento quieren buscar qué profeta es ese, lo pueden googlear. Hay Biblias de estudio que indican cuál fue el profeta y a dónde dice eso. La que también es muy chiva de indagar. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y les y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. O sea, él dijo más o menos en dónde nació y hace cuánto. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Eso dijo Herodes. Y habiendo ido al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Sí? Ya aquí dice el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, eso es otra pista, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ve, aquí le dan 3 tesoros, pero en ningún momento hemos visto que mencionan a cuántos eran los sabios. ¿Sí? Seguimos. Y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Ellos primero no eran judíos, no eran del pueblo de Israel. Eh, Dios les advirtió que no fueran a Herodes. Ya vamos a ver por qué. Después de haberse marchado, Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a Josué en sueño, diciendo, levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto. Egipto. Voy a anotarlo aquí. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y aquí nos damos cuenta
la verdadera razón de por qué Herodes quería que los sabios fueran, encontraran al niño, volvieran y le dijeran a él, porque el niño representa una amenaza. Y él levantándose, o sea, José, levantó el sueño, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén, en todos sus alrededores, de 2 años hacia abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Vean qué importante aquí como vamos viendo muchos paradigmas. O bueno, no son paradigmas, son creencias o mitos. 2 años según los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Entonces vemos la verdadera razón, la crueldad, el enojo de Herodes, donde vio que fue burlado, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de todos los alrededores de la ciudad. Y de la ciudad, ¿qué? Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José nuevamente, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. O sea, ya Herodes había fallecido. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Entonces, voy a anotarlo por acá, donde llegó a Nazaret de Galilea. Galilea era una región grande, donde había muchas ciudades. Galilea. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, será llamado Nazareno. Vean aquí cómo se van cumpliendo un montón de situaciones. Quiero resaltar algo sumamente importante. Eh, Cuando los reyes llegan, nosotros en la cultura hemos visto siempre lo del pesebre. Jesús está chiquitillo, llegan los 3 reyes magos, eh, etcétera. Varias cosas que uno tiene como en la idea, en la cabeza. Pero hemos visto solo en este versículo que no eran 3 reyes magos, no dice cuántos eran. Eh, Tal vez no eran magos como uno se los imagina, que hacen magia. La traducción en sabios, o sea, gente que eran conocedores y venían desde lejos. Muy probablemente ellos venían desde lo que era antiguamente Babilonia, por una historia muy bonita que se conecta con Daniel, que tal vez luego la vamos a ver, ¿verdad? Entonces llegan, Jesús nace en Belén, pero ellos llegan a Jerusalén. Entonces, ¿por qué si nació en Belén llegan a Jerusalén? ¿Verdad? Eso quiere decir que no estaba Jesús en el pesebre. Otra cosa, vimos que decía, ellos entraron a la casa. O sea, ya Jesús tenía sus añitos, su añito por lo menos, y no estaba en la cueva donde guardaban a los animales, ¿verdad? Otra cosa importante
es que le habían dicho, Herodes se había dado cuenta que eran 2 años aproximadamente de que la estrella había aparecido. Entonces ya Jesús nos confirma que ya era un bebé un poquito más grande, de 1 añito o incluso un poco más. Por eso es que Herodes manda matar de 2 años hacia abajo. ¿Ok? Y dice que de ahí Jesús se le aparece a José. Y aquí hay que darle mérito a José, papá. Sí, porque nosotros, como hombres, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes, porque somos protectores. Parte de nuestro propósito como hombres en nuestra masculinidad es proteger nuestra familia, proteger lo que Dios nos ha dado. ¿Y quién más que escuchar la voz de Dios para proteger justamente eso? A veces nosotros nos sentimos en nuestros hogares eh, como que no somos importantes, como que no soy un protector. Si mi naturaleza como hombre es ser protector, adivinen qué pasa cuando no lo soy. Pierdo identidad, pierdo propósito y me empiezo a sentir sin ese propósito. ¿Qué hago en esta vida? ¿Por qué nací? Y empiezan a surgir todas esa serie de preguntas que nos afectan nuestra identidad y posteriormente nuestra forma de vivir. Entonces, como hombre, debemos ser protectores, debemos cumplir ese rol. Y para ser protectores de la forma correcta, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y José la escuchaba, pero algo más importante era que la obedecía, obedecía. Yo lo escribí bien, creo. La obedecía. Entonces vemos cómo él no tutubiaba. Pum, le aparecía en un sueño, haz esto, vaya, venga, no vaya aquí. Y entonces él era sumamente obediente desde el principio que él aparece. Era una persona que nosotros debemos de aprender de él. Era diligente, era obediente, era protector. Incluso sin estar casado con María, él se iba a ir a escondidas para protegerla a ella. Entonces vemos cómo es, José cumple un rol de importancia muy grande. Muchas veces se queda de lado, pero definitivamente él es un héroe al que no se le presta mucha atención. Pero si Dios lo eligió para que criara a su hijo, era porque él también era igual de destacable que María. O sea, eran personas que primeramente amaban a Dios y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios, seguirlo, y eso les traía estos beneficios que, y que han perdurado por décadas, ¿verdad? Y generaciones, y van a seguir perdurando hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Aquí están mencionados y van a seguir estando mencionados. Entonces, veamos cómo todo este capítulo nosotros vemos tantas eh, verdades, incluso como Herodes, como alguien que puede aparentar una buena intención, al final lo que anda buscando es un mal para nosotros, y nosotros debemos de aprender a discernir, como lo hizo José, como lo hizo él, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Teniendo un corazón preparado para escuchar la voz de Dios. No, uno no escucha la voz antes para prepararlo, no, funciona al revés. Usted se prepara, busca a Dios, ama a Dios, lee la Biblia, se empieza a preparar, y en su momento Dios le habla a usted. A él se le aparecían ángeles en los sueños. Muchas veces el espíritu que está en nosotros nos dice o nos da un sentimiento, y nosotros actuamos, y luego nos damos cuenta del resultado de ese actuar, ¿verdad? Muchas veces no se ve en el instante, a veces sí, ¿verdad? Pero siempre lo podemos ver o confiar en que Dios tiene el poder soberano sobre todo. Hasta acá con el capítulo 2. Entonces, eh, espero que hayan entendido, hayamos visto y aprendido muchísimo, ¿verdad? De todas las notas que nosotros tenemos acá, y cómo vamos a resaltar a José y decir, puña,
Yo quiero ser como ese. Quiero ser ese hombre que escucho, que soy sabio, que soy diligente, o sea, diligente, hago las cosas en el momento justo, ¿verdad? Eh, Cuido, protejo a mi familia. Es parte de mi propósito, el propósito que nos dio Dios, la identidad que nos dio Dios como hombres. Y acá nosotros vamos a ir viendo el arquetipo del protector, ¿verdad? El líder de familia o el padre espiritual, y eso es lo que a nosotros nos da identidad. Así que lo invito a que estos días piense en José, lo que él hizo y cómo usted puede aplicarlo en su vida para que usted sea un mejor hombre cada día, cada minuto, y así pueda sentir eh, el propósito de Dios en su vida. Usted, ¿por qué está aquí? Y empezar a descubrirlo. ¿Por qué? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ya con eso, eh, recuerde que está la página de virtus4.men. La Biblia está en virtus4men/Biblia. Y ahí nosotros vamos a estar subiendo lo que son los cronogramas de las actividades que vamos a tener, las lecturas bíblicas y los personajes, características. En este caso, nosotros en Virtus los llamamos arquetipos para ir mejorando como hombres y recuperando esa masculinidad que hemos perdido e ir creando esos espacios para desarrollarnos como hombres que muchas veces no los tenemos, pero dichosamente acá los tenemos. Entonces, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Aaron Benavides. Estamos para servirles en Virtus y que pase un buen día. Hasta pronto.